Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de La vida en rojiblanco. Ya saben, donde charlamos con senadores atléticos y en esta ocasión pues tenemos la suerte y el placer de estar con Ovidio Martínez Carpena, que es senador, socio atlético, por supuesto, desde el año 70. Tiene un número bajito, el 550 se puede decir. Y nada, lo dicho, Ovidio, que muchísimas gracias por prestarte a esta charla con Atléticos y en primer lugar, pues oye, cuéntanos cómo fuiste, cómo te hiciste atlético, cómo empezaste en esta pasión. Bueno, lo primero, daros las gracias por pensar en mí, invitarme a esta entrañable ocasión entre atléticos. Pues mira, la historia futbolera mía arranca en mi abuelo paterno, que era de Tomelloso, y era culé, era del Barça. Entonces, mi padre, en un torneo de estos de verano, pues iría el Atleti de Madrid C o el que fuera allí al torneo de la Vendimia, estoy hablando por los años 40 o por ahí o lo que fuera, no sé si sería el Atlético Aviación, inclusive no, el Atleti. Y bueno, vio aquellas rayas rojiblancas que tienes tú detrás de ti y le gustaron. Dice, pues a mí me gusta este equipo. Y entonces, desobedeciendo los consejos de su padre, en vez de ser culé, que era lo suyo, pues se convirtió en rojiblanco. Lógicamente, él vino desde el pueblo a Madrid y siguió con esos colores, con su tío yendo al Manzanares, y luego, pues en agosto del 70, me hace a mi socio, que no existía la figura de la Bona todavía, y desde aquel entonces hasta ahora. Es más, mi abuelo fue presidente del Atlético Tomelloso, que jugó una eliminatoria de Copa con el Pontevedra, y bueno, ahí había maletines, y no sé qué historia, que el hombre sacó un dinerillo por algo que era evidentemente que no iban a ganar nunca. Le metió el Pontevedra 6 o 7-0, pero ante la posibilidad del 1 por 1000 de que pasara algo raro, le dijeron, oiga, que si usted tiene a bien, y él dijo, yo encantado. Luego dijo al entrenador y a los futbolistas, dice, oye, si nos hubieran metido 8 sin este dinerillo y sin el dinerillo. Ojo, de forma honrada y graciosa y simpática, no como en otras situaciones. Bueno, pues desde entonces, desde el año 70, pues yo acompañaba a mi padre de la mano, he visto la alineación que tienes tú detrás, por supuesto que a todos estos, y yo empecé viendo a un gran equipo, que era el de Luis Aragonés, don José Eulogio Gárate, que era mi ídolo, el, perdón, el ingeniero del área. Casi todos coincidimos en los de esa época en Gárate como nuestro gran ídolo, ¿verdad? Es que era un tío que era muy inteligente en el área, era un rematador, iba bien con las dos piernas. Lástima aquella lesión del hongo en Sí. Elche que le retiró porque era un grandísimo jugador y una grandísima y extraordinaria persona. Yo he tenido el placer de tenerlo en mi despacho, igual que a Lázaro Albarracín, por tema de accionistas minoritarios, ¿vale? Y era encantador, un hombre correcto, educado. Bueno, pues todos esos equipos que con todo mi respeto jugaban muy bien al fútbol. El Atleti, como bien sabéis, los que tenemos ya unos añitos, siempre ha sido un equipo de contraataque. Era un equipo que tenía una buena defensa, ha tenido buenos porteros y salía con velocidad y rapidez. Yo me acuerdo la famosa dupla que hacían un tal Bernardo Schuster, ¿eh? que cogía el balón vizcaíno, se lo entregaba al jefe y el jefe sin mirar ya le estaba dando un pase a un tal Paolo Futre. Oh, qué ¿Eh? época, qué tiempos. Qué época tan bonita que además así metido en cantidad de goles. Mm, Porque don Paolo, también muy buen futbolista, ese era el ídolo de mi hermano. Yo te digo, ese era muy bueno, pero mi ídolo, si me das a elegir el primero, don José Eulogio Garete. Luego ha habido muchos, Luis Aragonés, Fernando Torres, mucha gente muy válida y muy atlética, por mm, supuesto. mm. Sin olvidarnos de nuestro querido Coque, que ahí sigue, el Ahí sí. hombre Mm, dándolo todo. mm. Bueno, pues entonces yo he estado en todas las eliminatorias estas famosas, el Cagliari, la final con Independiente de Avellaneda, en la Mm. Intercontinental, el 2-0 ese famoso, que Ese, ¿estuviste en el partido? Ahí El Bayern estuviste de en el Múnich se partido. retiró porque no quería ir a Argentina Mm, por la dictadura de Videla y lo que rascaban los argentinos en el campo les dio miedo
y somos el único equipo que tenemos una Intercontinental sin haber ganado la Copa de Europa. De infausto recuerdo por el tío aquel que tenía el Schwarzenegger este que tiró desde su casa y mi buen José Eulogio en el córner, en vez de seguir, se quedó allí el hombre y tiró este tío desde su casa, como digo, y el pobre Reina pues no... Ovidio, yo creo que no tiró tanto desde su casa. Eso es una No creencia era que tan se lejos, ha ido no. haciendo. Era poquito Sí, antes. desde el área, desde el borde del Sí, área. poquito antes del área. Lo que pasa es que efectivamente nos dio tanta rabia aquello y que luego el tiempo lo ha ido atrasando el disparo, pero efectivamente Además, no fue. una cosa es la memoria fotográfica, digamos, que teníamos de aquel recuerdo. Sí. Hoy en día que todo está ya por ahí publicado 1000 veces y tienes fácil acceso desde hace años ya a ver las imágenes de aquel partido, ahora ya te das cuenta Sí, fue de desde lo el borde del equivocado que área. estábamos, ¿no? Que todos pensábamos que había tirado desde su casa y efectivamente Sí, no fue desde su casa. Eso efectivamente. es lo que sí es cierto que le salió un tiro a un fulano que no tiraba nunca en Ese el no campo de ese no fútbol. había metido un gol ni en los entrenamientos. Exacto. Y le salió en la final de la Copa de Europa, que luego acordaros que jugamos a las 24 o 48 horas y nos pasaron un repaso, que mucha gente dijo que estos estaban dopados los alemanes. Posiblemente. Yo Porque también lo he pensado, ¿eh? el nivel físico que tenían esos tíos, Gerd Müller y compañía, aunque eran muy buenos, en esa época no había un físico como hoy en día. Pero en 48 horas en un equipo con solamente 2 cambios, me parece que había entonces. Efectivamente, sí. Es muy difícil aguantar por muy alemán que seas, ¿eh? Y acordaos que nosotros íbamos con el hándicap de esos expulsados que habíamos tenido en el del partido Celtic de Glasgow, del Celtic de efectivamente. Glasgow, y eso también El nos famoso condicionó Babacán bastante. de El infausto Babacán recuerdo, aquel famoso. turco. Exacto. Es otra cosa que la memoria nos ha hecho cambiarlo. Hemos visto, yo creo que vosotros también, el partido repetido y dieron cera, pero nosotros también la dimos. Sí. No. Allí manco no había ninguno. Sí. No, efectivamente. Allí Panadero, Díaz, Ovejero y compañía. Sí. Al pobre mío Arteche, que lo tienes ahí detrás, lo hubieran dejado como una monja de clausura. Sí, Ese repartió esto. ¿Os acordáis del tal Johnston, ese con las medias bajadas? Pues el tal Johnston voló más de 2 veces. Pero es que menudo, perdón, cabronazo era el tipo, ¿eh? Era un pillo, era un ratonerillo, y te encaraba y te encaraba y se había ido y volvía a regatearte. Claro, ya a la tercera dices, hijo, ya no pasa, ya no te puedo dejar que pases, ¿no? ¿Sabéis el trauma que tengo? Yo soy admirador de Rod Stewart, que es escocés. Yo muy fan del Celtic. Muy futbolero, además, Rod Stewart. Futboleros, que es muy del Celtic. Y por eso os lo cuento, porque yo más de una vez en sus conciertos, que he ido como 3 o 4, en las imágenes que te pone cuando canta una canción determinada, pues son del Celtic de Glasgow y de su ídolo, que era el Johnston de los narices. Y cada vez que he ido me he tenido que tragar a Johnston corriendo por la... que hay que reconocer que era buenísimo. Y además le recuerdo que era chiquitito, pequeño, sí. Y llevaba las medias bajadas y el tío era valiente, porque les daban y volvía a por más, como los buenos toros. No que fuese pequeño, es que era como eran en aquella época los extremos, si recordáis, casi todos eran tíos muy bajitos y muy rápidos y muy hábiles. Pero bueno. Que es una figura que a mí me gustaba mucho del fútbol, el extremo. Ahora se han convertido en carrileros. Sí. Oye, a mí me encanta un tal Marcos Llorente, me encanta. Ya, pero que eso, y el jugar a pierna cambiada y todas esas cosas. Bueno, pues eso, ya la figura, ya un ufarte como yo admiraba, ya no hay de esos. Efectivamente, o Rubio, o Rubio por la izquierda. Sí. Esos eran de encare, de dribbling. Ufarte era mío puro de la infancia, era mi ídolo, pero vamos. A Rubio le vi yo, tenía un bar por la zona de Usera, por ahí. Sí. Creo que lo sigue teniendo. Sí. Pues ya os digo que yo he visto muy buenos equipos, hemos tenido, bueno, por unas cosas o por otras no nos han dejado nunca codearnos con los dos de arriba, por causas ajenas a nosotros. Muchas veces. Pepe Plaza o cualquiera de estos del comité de árbitros. Muchas veces por culpa del sistema, otras también porque nosotros nos hemos disparado en el pie, es cierto. Pero la mayoría de ellas porque no nos han dejado crecer. Vamos a ver ahora... Ovidio, tú has tenido la suerte de ver a Guruceta en acción, claro. Al árbitro.
al árbitro, digo. Sí, sí, bueno, Yo bueno. es que le tengo un especial cariño, como soy de tu época, te lo digo, le tengo un especial cariño y, vamos, creo que ya no, pero he soñado hasta con su figura en alguna ocasión. Así que cuando salió aquello de que era corrupto y la UEFA demostró que era corrupto, me llevé un alegrón tremendo. Claro, sí, sí. Siempre Bueno, hemos tenido, si vestido de negro, aunque ahora llevan de colorines, siempre hemos tenido alguno. Álvarez Marbuenda no ha demostrado nada en la UEFA y debía ser otro producto. Otro. Bueno, Y ahora tenemos al Jim Manzano, al Martínez Munuera, A o Munuera Sotogrado, Martínez, Sotogrado que está en el número uno, ¿eh? Grado. En el top está el no, Sotogrado. sí, sí, yo antes tenía a Gil Manzano ahí en la cima, pero no, a las otras no Oye, le ha el otro día, por Sí, cierto, sí, sí. accedió a ir al VAR Sí, y sí, sí, anuló sí. el gol contra el Levante. Sí, sí, lo hemos comentado en el Tridente, que bueno, ahí le levantamos yo al menos le levanté un poquitín el listoncito ese de ido. Mártico. Hasta el próximo partido. Hasta el próximo, sí. ¿No? Hasta el Lo que próximo. pasa es que a este le ocurre algo raro. Es el único en el que estamos de acuerdo los madridistas y nosotros. Sí, Ellos también dicen que les arbitra mal. sí, bueno, pero es que el madridismo dice que le arbitran mal Todos lo todos. O arbitran sea, como mal. son insaciables, Claro. absolutamente insaciables, parece que les arbitran mal todo. Madre mía, sí, sí, Bueno, sí. oye, Ovidio, una cosa, hablando Ayer, de este año, perdona sí, un segundo. Ayer hablábamos también en el Tridente, decíamos que sin penalti no hay paraíso, pues es lo que les pasa, que si un árbitro no les pita penalti en un partido, pues ya es es malo. malo, sí, sí. Ya parece que efectivamente, sí. Yo Dime, dime, te decía, Eduardo. Ovidio, que nosotros los que hemos visto, digamos, en la plenitud, ese fútbol de los 70 que nos parecía tan maravilloso, yo siempre he tenido la duda, el previo yo no lo recuerdo, aunque haya visto partidos en el Metropolitano, siempre, digamos, la comparativa con el Atleti actual. Yo con el Atleti de Simeone, que yo creo que ha superado todo lo previsible y probablemente sí sea esta nuestra mejor época, pero esa de los 70 era especial, porque ahí probablemente jugando éramos el mejor equipo de España y uno de los mejores de Europa. Yo siempre tengo esa sensación, no sé si coincides. Sí, sí, efectivamente. Acordaros que ahí es el tema famoso de los oriundos, que luego que eran hijos de gallegos que se fueron para allá. Luego vino lo de los dos extranjeros, que el Madrid fichó dos alemanes, el Barça los dos holandeses y nosotros a los dos argentinos. Los tienes ahí detrás, a uno por lo menos de ellos, a Heredia y Ayala, que eran muy buenos. Ratón Ayala también era un tío muy bueno y desequilibrante y con velocidad. Y efectivamente, a mí esos equipos con menos presupuesto, con menos, porque hoy en día la IA te dice a quién tienes que fichar, porque tiene unos ratios de pases, de controles, de tal. Tampoco es tan difícil ser un buen Monchi, como digo yo, porque hoy en día tienen mucha tecnología. Pienso yo que lo difícil es hacerlo mal, con tanta tecnología a su disposición. Entonces, ahí sí teníamos bastante criterio para fichar, no teníamos el dinero de estos dos, pero había muy buenos equipos, y eran equipos que jugaban bien al fútbol, no estaban acomplejados. Yo a ese Atleti de aquellas épocas no le veía acomplejado, el que tienes tú detrás. En aquella época, a pesar de que el Madrid ya tenía todo el poder que tenía, porque ya lo tenía a través de Bernabéu, de Saporta, Lo ha tenido siempre. pero sí que estaba la cosa mucho más igualada porque no había esa diferencia de dinero que existe ahora. Efectivamente. Y bueno, pues había determinadas limitaciones, como era el tema de primero de los oriundos, luego de los dos extranjeros, que por cierto, creo que estás equivocado. Y el primer extranjero que vino junto con, no sé si, me parece que fue Netzer el primer alemán, fue Chupete Guerini, un argentino. En el Madrid dices, en el Madrid. No vinieron juntos Breiner y Netzer, no. Ese era argentino, Chupete Guerini era argentino, sí. Me parece, creo recordar. Pero puede bueno, ser. Pero quiero decir que aquella época, pues eso, quitando el poder fáctico y el mediático, pues bueno, pues todo estaba un poco más igualado. De hecho, nosotros estábamos por delante del Barcelona en muchísimas cosas. Bueno, pues era otra historia ese fútbol. Bueno, había al frente un tal don Vicente Calderón. También. Que yo creo que lo hizo bien el hombre. Muy bien. Presidente. Sabes que nosotros tenemos ahí una lucha con el ayuntamiento para conseguir que nos pongan una calle en Madrid a nombre de... Pues mira, pues sería muy loable y sobre todo justo, y sería sobre todo justo, porque que no exista,
Nos Claro, desencantó un poco cuando se creó el nombre, cuando se dio el nombre de Parque Atlético de Madrid, donde estaba el Vicente Calderón, que no es porque no se llame Atlético de Madrid, que evidentemente también nos gusta, pero esperábamos que ahí hubiera una referencia a Vicente Calderón, al presidente, por supuesto, y al estadio también, y no lo ha habido. claro. Así que tenemos ahí una iniciativa abierta con el ayuntamiento, con nuestro atlético alcalde. De hecho, El Atlético que está siendo más alcalde que Atlético. Ha dejado de ser Atlético. Desde que se ha casado Exacto, ya es es más menos alcalde que Atlético. atlético, Ya eso es es, menos eso es. Atlético. Eso es. Oye, yo aprovecho este foro porque yo vengo desde Avenida de Arcentales porque dejo el coche en una plaza de garaje particular y Mm. oye, el barrizal que se monta por el parquecito cuando llegas a la entrada eso, principal, eso, si fuera en el Bernabéu seguro que tenían asfaltado divinamente esa zona, eso, ¿verdad? Sí, sí, eso lo sí, hemos de comentado acuerdo. muchas veces, porque yo no aparco ahí, en el parking ¿no? Oeste, perdón. Solamente cuando vamos a las oficinas a reunirnos o tal, que Uh -huh. efectivamente debían de haber hecho al menos una parte, un camino asfaltado para subir al estadio, porque claro, cuando llueve es un barrizal aquello. Efectivamente, además, yo le llamo con mis amigos que se montan de risa, parece la colina de la hamburguesa, el campo tiene vida propia, tú te acercas y él se aleja, como está demasiado arriba, dice, no voy a llegar nunca, no me da la vida. Menos mal que desde que yo entro por puerta 27, eso lo hicimos por mi padre, que en paz descanse, hasta mi asiento, yo Mm. no bajo ni subo, no te digo una escalera, no os digo una escalera, un escalón, voy todo en planta. Mm. Pero los pobrecitos míos que tengan que ir ahí arriba, después de haber llegado a la colina de la hamburguesa, eso no les arriendo las ganancias. Yo soy uno de ellos, yo soy uno de Pues no ellos. te arriendo las ganancias, Eduardo. Y cada vez me cuesta más, pero nos van a poner, en algún año de estos, nos van a poner escaleras mecánicas. Ah, Eso han dicho. bueno, Eso han pues dicho. si el Hipercor o el Corte Inglés ponen algo, seguro que no las ponen. Porque a estos se las ponen siempre. Bueno, oye, volviendo al fútbol y sobre todo al de aquella época, eh, dime un par de entrenadores de los que mejor recuerdo guardes. Pues mira, sin dudar, mi querido Sabio de Hortaleza, don Luis Aragonés, Mm. y luego te diría Marcel Domingo, Mm. que este era mucho del físico, era francés, y acordaros que les hacía subir las gradas del Manzanares a todos estos. Ese era Merkel, ¿no? Me parece que ese era Merkel. Ese era Merkel. Ese Bueno, era Merkel. Marcel Domingo, que me parece que había sido portero, ese me gustaba mucho. Mm. Juan Carlos Lorenzo no lo hizo Mm. mal. Y nuestro queridísimo también Radomir Antic. Yo Y eso es, Yo el entrenador que mejor he visto hacer jugar al Atleti, en mi opinión, ha sido Marcel Domingo. Marcel Domingo, ese Atleti jugaba al fútbol, como tú bien dices, También es verdad que tenía unos jugadores maravillosos, porque es eso. con jerarquía en el campo, no pensa. Es decir, a mí hay una cosa que me molesta, sin ser una crítica, el Atleti nunca debe de jugar en función del de enfrente. El Atleti tiene caché y futbolistas, por ejemplo, hoy en día, para que el otro juegue en función de él, ¿no? No Pero porque. hoy habría que ser muy, 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 muy potente. Tienes que ser un PSG o un Manchester City para poder Ya, hacer eso. Tú cuando juegas contra uno de esos, como vayas a lo loco, como vayas con tu personalidad, decir yo voy por delante, te han matado. O sea, ya, pero es que, Manuel, luego llegas a Londres y en 13 minutos te clavan 3 goles. bueno, Sí Ya, es pero es verdad que que la falta del primero, déjame que la diga falta una de. cosa. Ovidio, hace un momento hablabas de la superioridad física de los alemanes en Sí, aquellos años 70, donde eran tanques comparados con la preparación que teníamos nosotros. Eso luego se ha equilibrado con los años y ha habido sí. años en que el fútbol español, no solo el Atleti, lo ha equilibrado y ahora vuelve a haber otra vez diferencia. Es decir, los 5 o 6 equipos estos de la Premier tienen a unos tipos que o por genética o por preparación, eso no lo sé, son muy, muy, muy superiores a los demás. Y de ahí la predominancia esta del fútbol inglés, el PSG quizá también, y a mí me parece que eso influye, claro, y eso hace difícil decir voy a jugarles a esta gente que te presionan de una forma tremenda, pero tremenda Sí. todo el partido, y eso yo creo que condiciona.
De cualquier manera, lo del Arsenal fueron 10, 15 minutos fatídicos. Terribles. El primer, no, pero ya no terribles de juego, que no lo fue tanto. Es que se juntó todo. El primero, pues eso, un rebote que despista al portero, el otro no sé No, qué. aparte que no es falta de Marcos Llorente, es falta Aparte, a Marcos Exacto, Llorente. exacto, Eso para empezar. exacto. Efectivamente. Si yo estoy de espaldas a ti y me giro y te tiro yo, no me has empujado tú. Pero que luego el resto del partido, quitándose cuarto de hora, no hubo una superioridad del. No, efectivamente. Además, hasta Ya, el pero primer por gol se ejemplo, estaba jugando bien. Pero. por ejemplo, con el Liverpool, lo que no te puede rematar en el minuto 90 y tantos, el bicho del Van Dijk, porque ya sabes que va bien de cabeza. Si es que esta gente, bueno, y tú imaginaros a estos dos equipos que estamos hablando, del Arsenal, el Liverpool, o cualquier de la liga inglesa, me da lo mismo. 21 corners tuvimos contra el Levante. Hubieran metido 6 goles por lo Hubieran menos. metido 6 goles, ya sabéis lo que decía, un córner medio gol, 2 un gol y Sí, el tercero sí, penalti, ¿no? lo decíamos el otro día. 21 sí. Dividido entre 4 o Sí. 5 goles y no creamos peligro. Bueno, pero es que estamos, desgraciadamente, voy a ser malo. Estamos enseñando a Sorlo a rematar de cabeza. Estamos en ello. Es que lo que no puedes tener es un tío de 1,90 y tantos y que no sepa rematar de cabeza. Y además no es que no sepa rematar de cabeza, es que no sabe nunca dónde va el balón. Nunca está dónde va el balón. Eso, nuestro querido Antoine Griezmann, que ya el hombre está para lo que está, pero el otro día, como digo yo, si los goles esos son de chiquillo, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí para meter la pelotita. Sí. Porque el balón puede rondar, pero si no está. Eso le pasaba mucho que era nuestro, lo para que don Jesús Gil y Gil se cargó la cantera en aquella época. El Raúl González no era un gran jugador en nada, pero era muy listo. Sí, sí. Sabía dónde había que estar en cada momento. Y Luis Aragonés. El jodido lo olía dónde iba a ir el balón, como digo yo. Luis Aragonés era el más listo que he conocido jugando a fútbol. Siempre sabía lo que tenía que hacer. Bueno. Sí. Oye, nos estamos enrollando mucho con el fútbol, parece evidente. Más cosas, Ovidio, para que se sepan cosas de ti. Decía Manuel antes, seguro que tienes una descendencia ahí de hijos, sobrinos, esas cosas que les has hecho. Mira, te digo, tengo 2 hijas. Para empezar, tengo 2 hijas que no me han salido futboleras, pero la que me ha salido futbolera me ha salido madridista. Anda. Sí es cierto que la mayor, que se ha casado ahora en julio, su marido es atlético. El otro no, el otro me ha salido madridista, el de la pequeña, pero bueno, es buena gente, me la trata bien y me quiere. Pero con eso solo no vale, ¿eh? Hay que convertirlo. O sea. Lo tengo ahí dificilillo. Y luego no, bueno, obviamente mi hermano es atlético, va conmigo a todos los partidos. Las 4 hijas de él, 2 que son mellizas y otra de mayor, esas son atléticas. De hecho, las 2 mellizas que tienen 18 años van con nosotros al fútbol todos los partidos. O sea que ahí sí ha cuajado la pasión rojiblanca. Oye, pues Ovidio, te tienes que comprometer a que si hay descendencia en tu hija, en la recién casada, esa tienes que ir a hacerle el carné, pero inmediatamente. ¿Y tienes nietos? Bueno, además ya le he dicho que como en mi generación hemos sido más chicos que chicas, yo creo que voy a ser, como digo yo, voy a ser más abuela que abuelo, porque voy a tener más nietas que nietos. Pero, perdón, abuelo que abuela. Y entonces, en cuanto tenga uno, este va para Atlética, sí seguro, vamos. Me peleo con quien sea menester. Esto está claro, sí. Llevar ya un chavalillo al campo a que juegue él es a mi mayor ilusión, hombre. No lo he podido hacer con mis hijas y yo soy muy futbolero. Yo tengo 64 años y juego al fútbol en veteranos, en Pozuelo. De portero. No, me llaman Ovi por el Ovidio, pero no Black. Qué bueno. Porque me las como de todos los colores, porque claro, tirarse ahí abajo, digo, pero si estoy aquí, ¿para qué me tiras abajo? Tírame a las manos, hombre, no seas desgraciadete. Muy bien, pues oye, muy interesante. Decirte que yo tengo 2 hijas también y me pasa, una consigo que las 2 son del Atleti y una se viene conmigo al fútbol. No tengo nietos todavía, pero estoy deseando tenerlos, ahora que me oirán. Para hacer eso que hemos quedado, que nos hemos comprometido tú y yo a que en el momento que nazca, hombre, al registro civil y luego al estadio. Mira, yo miro en la grada a mi izquierda y tengo, ya te digo, a mi hermano y las 2 sobrinas. Y miro a mi derecha y tengo un abuelete
y a su hija vienen siempre y me da una envidia, son de la Peña Atlética Becerra. Y la verdad, digo, qué envidia me das, jodido, que tu hija además es la que tira del carro. Digo, pues mira, me ha salido así. Pero bueno, basta que tú seas futbolero para que en casa. Claro, yo ha habido domingos que he jugado mi partido de domingo de aficionado, Sí. he comido y me he ido al Atleti. Entonces, claro, el fútbol en mi casa es un poco excesivo, porque soy un friki del fútbol, lo reconozco. Del fútbol y por supuesto, del Atleti, lógicamente. Bueno, Yo iba a ver al Atleti madrileño, ¿os acordáis? Con Julio Prieto, Pedraza, sí, Mejías. sí, Qué equipazo sí, que luego surtió al primer equipo. sí. Pues yo me he ido más de una mañana con mi padre y mi hermano al Manzanares o al Calderón a verlos jugar. Y os acordáis que eso no sé por qué lo tenían que retomar. Acordaros que no, a lo mejor si jugaba el Atleti, que solían jugar a las Sí. 5, luego jugaba el madrileño a las 7, a continuación. Yo creo que A lo mejor de los 70.000 se quedaban 10 o 15.000 a ver el partido del lo madrileño. que pasa que yo creo que debe Espera, ser por un tema del césped, probablemente. No sé No si lo tiene sé. que ver. Mira, te cuento lo que yo sé, lo que nos han contado, ¿vale? O sea, hay la clara intención de que cuando esté hecho el mini estadio que están construyendo ya al lado del Metropolitano, Ajá. van a intentar que los partidos coincidan del madrileño, pues Después. poco antes o poco después del partido del Atlético, ¿vale? Con lo cual, muchas veces se podrá ir antes o después a ver al madrileño antes de. Lo van a intentar, pues no, en la medida que puedan, Claro. eh, acomodar los horarios de uno y otro con la federación y con la liga, pero bueno. ¿Y qué ha pasado? Que el madrileño se ha ido del Cerro del Espino al Alcalá, que ya era lógico, era lo suyo, ¿no? Bueno, no sé si es lo lógico o no. Yo preferiría que siguiesen en Majadahonda, pero bueno. Yeah. Pero bueno, el final es que dentro de un año y pico o dos acaben al lado del Metropolitano. Bueno, las que sí juegan, suelen jugar por lo menos un partido por temporada ahí en el Metropolitano son las chicas. Sí, sí, sí. Eso está No, muy bien. se está especulando últimamente si a lo mejor el próximo partido que se juega aquí de la Fémina. no, de las féminas, no, de los juveniles. De la Young League esta. Bueno, a ver. Muy bien. Estaría bien, estaría bien. Pues sí, desde luego que sí. Bueno, más cosas. Hemos visto que vas a los partidos. ¿Alguna final, algún partido de estos últimos años has tenido la oportunidad? Pues mira, tengo la mala suerte de que soy claustrofóbico y no monto en avión, con lo cual desplazamientos fuera no he podido ir a ninguno y luego inclusive en la de Lisboa tuve un juicio por la mañana y no me daba ya la vida para ir y tal. Bueno, eso es lo que te ahorraste. Aparte me hubiera cabreado mucho. Sí, estuve en el Calderón con el videopantallón y ahí estuvimos viéndolo mi padre, mi hermano y yo. Sí es cierto que cuando voy ganan. He estado cuando fuimos ahí al Bernabéu, que Coque puso la bandera en el centro del campo con el gol de nuestro amigo Miranda, que le ganamos 2-1. Estuve con el famoso gol al Barça en la Romareda de un tal Milinko Pantic. Entonces, cuando voy le doy suerte, pero lamentablemente por mi claustrofobia, por circunstancias profesionales y tal, no puedo ir a todos. Pero al del Barça, al del campo del Barça con el Sevilla, que perdimos, acordaros, pero nos quedamos más tiempo que los palanganas. Sí. Tampoco pude ir porque me surgió un tema. Pero si voy, ganan seguro. Y eso, así que tengo que ir más. Ovidio, si eso es así, tú no te preocupes. Llámanos, te drogamos como MA y te metemos en el avión. Ay, efectivamente. Pues, oye, ¿vosotros creéis que veremos ganar una Champions al Atleti? Yo espero que sí, pero para tirarla al río. O sea, es mi ilusión. Es mi ilusión. Sí, ¿no? Mira, yo lo cuento, Ovidio, yo lo cuento muchas veces y me hago un pesado. Manuel está harto de irme. Yo recuerdo en la final esa que hablamos de Bruselas, a mi padre. Fue el día de San Isidro, el 15 de mayo del 74. Exacto, pues recuerdo llorando cuando marcó el gol el impronunciable pobre el hombre. impronunciable nombre, sí. Y yo me acuerdo consolándole, yo tenía, no sé, 16, 17 años,
consolándole y diciéndole, papá, no te preocupes, que tú vas a ver ganar muchas Champions al Atleti. No había ni Y una. ahora, ahora lo que le digo a mis hijas es, oye, ¿vosotros creéis que yo, él no vio ninguna, claro? Digo, ¿vosotros creéis que yo veré alguna? Y yo confío en que sí, pero bueno. Mira, la segunda, la primera nos la robaron y la segunda era nuestra porque el Madrid estaba calambrado, acordaros. Fue un robo Y, en- manifiesto. y teníamos que haber sacado a un tal Angelito Correa para que los machacara en vez de al Thomas Party, porque luego en los penaltis siempre nos pasa algo. Mm. Si, No, si se mira, inventan que la damos dos veces. Y nos pasó la con de y nos La de pasó con el Lisboa yo penalti creo de que Griezmann. que mereció, la de Lisboa jugó mejor el Madrid que nosotros y se equivocó el Cholo, yo creo que sacando aquel, ¿cómo era? Al Soso no sé cuántos, Sí, bueno. al tal, y, en vez de y Bueno, quitar es a que Raúl Díaz y tal. acordaros que esa semana fue dramática, porque nos tuvimos Sí, que ir a jugar sí, la la Liga, Liga al a Nou Barcelona. Camp, Mm. ¿eh? Y nos Y quedamos sin luego Arda, teníamos que jugar contra esto en la final de la Champions. Quedamos sin Arda Arda y sin Diego Costa. y sin Pero Diego es que Costa. Diego Costa no tenía que haber salido porque duró 7 minutos en el campo y tuvo que sustituirle a Adrián y anda que nos echó falta en la prórroga ese cambio. Las garras, sí, sí. De todas Bueno, formas, pero a bueno. mí, Pero luego vosotros, La de Milán sí que esa fue un robo en toda regla. sí, sí, El totalmente. Plattenburg este de los cojones, con perdón, es un robo en toda regla. Esa sí fue, esa para No, mí es pero bueno, pero aparte de robo, luego también es esa mala suerte innata que tenemos, que por qué coño se va el larguero el penalti de Griezmann que Ya, hubiese pero hecho ganar el partido. Manuel, hay que desterrar lo del Pupas, hay que No, desterrarlo. no, Sí, sí, si sí, no es el sí. Pupas, pero este no es un equipo con suerte. Pocas veces No, con suerte. Mm. efectivamente, sí, la suerte, sí, dicen que hay que buscarla, pero hay gente y equipos con suerte y sin suerte, eso está claro. Eso está Yo eso pienso, ¿eh? medida. ¿Y os gusta a vosotros el sistema este de 5 cambios? A mí sí. Yo creo que Sí. a nosotros nos ha venido muy bien, ¿eh? A ver, De No, hecho, no, digo, hablo del sistema. Yo creo que precisamente al Cholo le viene sí, divino, porque tiene 5 posibilidades de error para enmendarlas. sí. O de Yo, acierto, o de yo creo que acierto de en cogerlo. la liga esta última que ganamos, que creo que recordar que fue cuando se implementó, nos vino sí, porque estupendamente. fue cuando la pandemia, sí, sí. Sí. Sí, fue ahí en el campo del Valladolid. Otra desgracia, la última liga que hemos ganado y no la podemos celebrar, si es que somos así. Somos especiales, O no sea, otra. si no existiéramos, habría que inventarnos, como dice un amigo mío. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más? Que Pues llevamos un yo buen rato. encantado de haber estado con vosotros un ratito aquí hablando un poco de nuestro Nada, Atleti. un auténtico placer, Ovidio. Cuando Y queráis ya sabéis dónde me tenéis. eso A te... ver si puedo ir, a ver si puedo ir allí a la asociación algún día en persona. Mira, Y si nos conocemos personalmente, Ovidio, te cuento. El día 15 de diciembre vamos a sí, celebrar la asamblea anual. Será a las 5 de la tarde, porque aunque la primera convocatoria es a las 4, pues lógicamente hasta las 5 no es. Entonces, si te ya. quieres acercar, después tomamos una cerveza y demás, allí todos, pues bueno, pues, A ver si me fuera posible, sí os digo que sí. Lo que pasa es que ya sabéis que como tengo la dedicación eh, bueno, pues del puesto de pleito, como decía mi padre, pues apúntatelo en la agenda por si acaso sí. tienes oportunidad. y luego en fecha indeterminada todavía, pero que será sobre marzo, pues tendremos el Día del Senado, que no sé si has tenido oportunidad de ir en alguna ocasión, No, pero la no, verdad es no que he ido. lo pasamos ahí la El día Y del comida. hombre, Senado, el día del Senado, que ya lo hemos hecho 2 veces, y si miras en nuestro canal de YouTube, ahora que entrarás ajá, a verte, supongo, verás que tenemos alguna grabación de la celebración del Día del Senado, del primer año y del segundo, lo hemos hecho 2 veces, que damos el ujú. premio al sentimiento atlético, que comemos allí en el restaurante y demás, y bueno, pues lo pasamos bastante bien. Pues sí, es un momento bastante agradable para coincidir con Atléticos y Eso hablar lo de. hacemos normalmente en el mes de marzo, ¿vale? Más o Ajá, menos, ¿vale? Como recibes correos nuestros de estos con los que yo sí, machaco casi cada semana a casi todo el sí. mundo, algunos se me cansa, pero bueno, pues Nah, ahí, hombre, ahí también te diremos haces bien, que cosas. eres el de comunicación, tú tienes que comunicarte. Y otra cosa, que como veo que no conocías la iniciativa de la calle Vicente Calderón, es porque, entre otras cosas, este año no nos has comprado lotería todavía, porque en la parte de atrás de la Ajá, participación de lotería hay un dibujo de Jorge Crespo en sí, referencia a esa calle Vicente Calderón y que está... O sea, bueno, pues cuando tengas un rato te pasas por las taquillas del Metropolitano
y nos compras unos cuantos. Sí, que es una gran ventaja que nos da el club, iba a decir, de las poquitas que tenemos. Es la única que nos deja. Bueno, nos deja vender hay las que ir participaciones. hay que ir consiguiendo cuota de poder. Y ahora que entran los Yankees, pues habrá que de momento, querer. A ver si nos dejan. de momento, A ver si nos de dejan. momento nos vamos a ir conformando por no perder las pocas cosas que hemos conseguido. Una de ellas es la de que nos vendan la lotería o que nos dejen el salón de actos, el auditorio un par de veces al año para hacer la asamblea y hacer el día del Senado y demás. Bueno, pues Muy bien. esperemos que nos sigan teniendo en cuenta, que no se pierda la comisión social, todas esas cosas que consideramos que son importantes. No, oye, y además el Senado, que ya la propia palabra de senectud y tal, tiene que hacerse oír y oye, Oye, y que somos somos gente con un cierto criterio, aunque solo sea porque tenemos cierta edad. Exacto, cierta edad y fidelidad demostrada, que eso, eso no claro, es. yo como vosotros, yo soy el 550 porque yo en segunda no me borré del Atleti. Vamos a ver, yo digo que hay 3 tipos de atléticos, un poco por terminar. Los de toda la vida, que somos nosotros, Manzanares, Calderón. Luego los cholistas, que parece que solo son del Cholo. Yo soy del Atleti y por cierto de quien le entrena. Y luego los que son del Atleti, los metropolitanistas, que es que se han hecho del Atleti con el campo. Que esos llevan 7 años de atléticos. Entonces, como nosotros somos del primer grado, pues tenemos derecho a que se nos escuche. No que no se nos haga caso, pero que se nos escuche. Y tenemos derecho a decirlo, efectivamente. Yo con respecto a lo que decías, yo criterio tengo bastante poco. Lo único que sí que tengo es experiencia, eso sí. Bueno, pues oye, a tirar de una cosa y a ocultar la otra, que no es tu caso, no me lo creo, Manuel, no me lo creo. Bueno, pues nada ya más. Ya sabéis dónde me tenéis, encantado de participar en esta charla tan agradable entre atléticos. Ya sabes, la pondremos en YouTube. Probablemente lo publiquemos el sábado o domingo, como además no hay fútbol. Y bueno, ahí tendrás el enlace, lo ves. Y nada, y agradecerte mucho este ratito, que por supuesto pues ha sido, como pensamos, un placer. A propósito, igualmente a la recíproca. Dime, Manuel. Si te suscribes a nuestro canal de YouTube, recibirás el abuso el abuso no quiero, ¿eh? No. El aviso. Es tuyo para que abusen de mí ya. Digo, recibirás el aviso de cuando se publique este episodio. ¿Vale? Perfecto. Pues venga, un abrazo muy fuerte. Otro abrazo para ti. Y Aupa Atleti. Venga, chao, hasta luego. Adiós.